Nelson Mandela. Su nombre evoca para todo el género humano una sensación inmediata de calidez. La humanidad lo ama. Ama esa sonrisa que lo caracterizaba, abierta, franca, esa sencillez, ese hombre alto, elegante, detrás del cual había una historia casi increíble si no estuviera corroborada por millones y millones y millones de testigos. La historia del hombre que pasó 27 años en una cárcel y que se convirtió en uno de los estadistas mayores del planeta y en un ejemplo de cómo, como él solía decirlo, un hombre de coraje puede vencer sus demonios interiores, sus deseos de venganza y luchar denodadamente por la paz con aquellos que le causaron los máximos daños posibles. Nelson Mandela, Sudáfrica, el apartheid, uno de los regímenes más oprobiosos de la historia contemporánea. En Sudáfrica, un país lejano, poco conocido, sin embargo la mayor potencia de África, lleno de riquezas naturales excepcionales, pleno en un subsuelo muy rico en minerales estratégicos, algunas de las mayores minas de oro del planeta. Se desarrolló entre los años 1948 y 1991 uno de los regímenes más racistas de la Tierra. El ser humano puede ir muy lejos cuando trata de justificar sus iniquidades. Aquellas personas que hacen mucho daño a mucha gente no podrían vivir probablemente si no inventaran una historia para justificar sus barbaridades. En Sudáfrica se inventó esa historia. El 20% de la población de ese país, con actualmente casi 55 millones de habitantes, era blanco y el 80% de la población era negro. El 20% se apoderó de todo y desposeyó de todo al 80%. Y inventó una historia, la historia del apartheid, para justificar todo. Los negros eran desde ya para los blancos una raza inferior que no tenía derechos porque ellos eran una especie de subhombres y de submujeres, y el orden natural de las cosas es que los más habilidosos, los que habían conquistado por la fuerza el país, sometieran a los menos distinguidos racialmente. Se inventó un sistema para hacerlo, el apartheid, que significaba dejarlos fuera de circulación, que no pudieran llegar a constituir nunca un peligro para la casta Boer trasplantada dominante en Sudáfrica. La segregación era total. Un negro no podía sentarse en un banco de una plaza junto a un blanco. Había plazas para blancos y las pequeñas lugares, plazoletas para negros. Estaba prohibido el matrimonio entre un negro y una blanca, y viceversa.
Estaba prohibido los vínculos afectuosos que pudieran llegar a culminar en un noviazgo o en un matrimonio. Debían vivir estrictamente separados. Se crearon segregaciones geográficas, los bantús, una especie de repúblicas internas de negros para negros, y los blancos vigilando todo el sistema para que el oro siguiera fluyendo de las minas solo a sus manos. Los negros condenados por el numerus clausus de las universidades, por la discriminación en el sistema educativo, condenados a la pobreza, condenados a la marginalidad, condenados a vidas muy cortas. Cualquier amago de rebelión era castigado con dureza implacable. Había un sabor hitleriano en todo el régimen. Los blancos al frente del régimen no dudaban en matar. Se cometieron matanzas horrorosas como la de Soweto en nombre de mantener la paz interna que estaba en peligro por algunos sediciosos que osaban enfrentar las leyes del apartheid intelectualmente en algunos casos, simplemente, señalando que iban contra el género humano, contra cómo son los seres humanos. Y en otros casos, tratando de ver si era posible organizar de a poco rebeliones que pudieran rescatar algunas libertades. No había ninguna libertad para los negros, de ninguna índole. Allí nació, en 1918, Nelson Mandela, de una familia muy pobre. Nadie de su familia fue a la escuela. Solo él, brillante, lleno de calidades, pudo, con esfuerzos fenomenales, llegar a graduarse de abogado. Abogado de nivel inferior, sin acceso desde ya a los casos importantes, recortado, acotado, pero un joven de 26, 27 años, abogado. Abogado que podía optar por tratar de ser esos que cooptan a los poderosos, a los que mandan, y se convierten en su justificativo. ¿Cómo que hay segregación en Sudáfrica? Yo tengo un abogado negro en mi estudio. Esos que son la coartada para los que realmente mandan. Nelson Mandela tuvo las oportunidades porque era abogado y buen mozo, muy buen aspecto, etc., para ser un negro blanco, o sea, para colarse en el sistema de algún modo. Las echó por tierra, porque era honesto consigo mismo hasta las máximas consecuencias. Y entonces entendió que tenía que luchar por su pueblo. Y su lucha fue primero jurídica y empuñó la pluma, escribió y defendió los derechos humanos de negros sentenciados a penas mortíferas por causas mínimas, pero después fue aprendiendo a través del camino que no había salida solo a través de los medios usuales. El régimen era demasiado sólido, fuerte y cruel, despiadado como para no permitir ningún resquicio democrático
de ninguna índole. Entonces se sumó al partido que crearon los negros disidentes, los negros que arriesgaban su vida por un pedacito de libertad. Se sumó a ese partido que sigue rigiendo el país hasta hoy, y desde allí participó en acciones, en algunas de ellas acciones violentas, que era el único lenguaje que parecían entender los Boers, los dominadores. Fue rápidamente detectado e identificado como un peligro público para el régimen, a pesar de su juventud, y fue ingresado a la peor cárcel de todo Sudáfrica. Pasó 18 años preso en la primera etapa, 18 años en los que tenía solo permitido una carta cada 6 meses y una visita cada 6 meses. Tuvo 27 años en la cárcel, pero los primeros 18 fueron en esa calidad. Recién salió de la cárcel en 1990. Estuvo en ella buena parte del siglo XX. En la cárcel no eran solamente los tormentos físicos, les hacían hacer trabajos forzados a él y a sus compañeros, sino que era la humillación permanente. Los carceleros sabían que la clave estaba en doblegar los espíritus, en destruir la autoestima. Entonces los obligaban a vestir un short corto, no les permitían usar un pantalón. La primera lucha de Nelson Mandela en la cárcel fue por el derecho a usar una prenda de hombre, por el derecho a usar un pantalón y una camisa. Organizó una huelga de hambre y una rebelión por ese derecho. Después fue más lejos y, enfrentando a la destrucción sistemática de la autoestima y la humillación permanente, creó círculos de estudio. Los presos narraban a los otros lo que sabían en cualquier campo. Había presos con algunas profesiones, había presos con experiencias de vida obreras, mineras. Entonces cada uno de ellos debía dar clases a los otros para mantener el ánimo firme, para entender que seguían siendo seres humanos. Todo eso fue concebido por Mandela, para entender de que los carceleros eran los que no eran seres humanos, pero que ellos sí eran seres humanos. Y organizó ejercicios físicos para los presos. Aún en las peores circunstancias, desarrollaban caminatas y ejercicios físicos para mantener el temple. En esa lucha de espíritu contra espíritu, el espíritu de los carceleros contra el espíritu de los encarcelados, ganó Mandela. Logró mantener una moral de estos presos políticos que les permitió sobrevivir, que fue decisivo en enfrentar los larguísimos años de cárcel. Después llovieron cuando su imagen fue más allá de los muros y empezó a recorrer el mundo, y el mundo se plegó con masividad a la condena del apartheid y empezó a haber boicot contra Sudáfrica de países, de muchísimas organizaciones, y la causa de Sudáfrica se inscribió en la causa de las grandes luchas mundiales, y la imagen de Mandela, el preso más antiguo
con sus calidades excelsas, fue cundiendo. Cuando se fue convirtiendo en un héroe para la humanidad, llovieron las ofertas de negociación. Algunos, los más lúcidos del régimen, sentían que finalmente el Congreso Nacional Africano, que así se llamó el partido que creó Mandela, los derrotaría. Cundían las rebeliones, cundían los atentados, cundían las bombas contra el régimen. Y entonces los más lúcidos dijeron: hay que negociar con Mandela, hay que cooptarlo, hay que lograr un Mandela domesticado que nos ayude a seguir en el poder. Y fueron a él después de 18 años de cárcel y le ofrecieron la libertad inmediata, siempre que saliera y dijera y legitimara de alguna manera el régimen o una variante del régimen que les permitiera mantener el poder casi total. Si decía 2 o 3 palabras que esperaban que dijera, le iban a dar la libertad. Mandela no sabía cómo iba a terminar la historia. Mandela no sabía si al día siguiente podía ser asesinado en la cárcel, o si nunca saldría de la cárcel y ellos estarían en el poder para siempre. Y sí sabía que estas eran oportunidades únicas, que probablemente los más duros dentro del régimen, que estaban en contra, iban a bloquearlas. Mandela no sabía, no tenía la menor idea de lo que podía suceder con su destino, pero sistemáticamente rechazó todas las ofertas, una por una. Dijo que él solo aceptaría salir de la cárcel si le permitían hablar libremente y decir lo que pensaba. Y así pasó 9 años más en la cárcel, hasta los 27 años. El preso más viejo de Sudáfrica y más viejo quizá del planeta. Finalmente, el régimen fue cediendo bajo el impacto de las rebeliones cada vez más masivas. Los que se rebelaban tenían esa figura épica al frente, esa figura que no se dejaba doblar de ninguna manera, que frente a los chantajes y las presiones de toda índole seguía muy firme, exigiendo la libertad total para el pueblo sudafricano, para el pueblo negro sudafricano. Finalmente cedieron las cúpulas del régimen, entendieron que no había salida posible que no fuera con sangre total, en la que ellos, 20% contra 80% de la población, no tenían ninguna chance, si no era a través de Mandela. Que solo Mandela podía hacer que su pueblo se contuviera. Y nadie sabía lo que iba a hacer Mandela cuando saliera de la cárcel. Imagínense, Mandela contrajo en la cárcel tuberculosis y sufrió todas las torturas físicas, psicológicas posibles. Lo lógico sería que Mandela tuviera dentro suyo un afán de venganza fenomenal. Lo lógico sería que Mandela engañara a la élite de poder y tratara de apoderarse del poder y cobrar venganza. Sin embargo, Mandela salió de la cárcel teniendo en su cabeza una idea central: que no hubiera derramamiento de sangre, que no hubiera una guerra civil, que no hubiera una masacre de los colonizadores, que hubiera paz
para siempre en Sudáfrica. Mandela decía: el racismo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende. Y entonces, si es algo que se aprende, puede ser también desaprendido, decía Mandela, con su visión de estadista. Vamos a tratar de crear un país donde se desaprenda racismo y tengan el poder quienes son la mayoría. Exigió elecciones libres como condición fundamental para aceptar salir de la cárcel y buscar una salida para todo el país. Las elecciones se hicieron en 1994. Fue electo presidente por, desde ya, toda la población de color y una parte de la población blanca que siempre estuvo en contra del apartheid o que tenía disidencias profundas en el apartheid. Las elecciones ganó Mandela, abrumadoramente, y subió a la presidencia de Sudáfrica. Ese fue un día de fiesta para el mundo entero. Millones y millones de personas vieron la asunción de Mandela por televisión en el mundo entero. Y llegaron más de 1000 dignatarios del más alto nivel de todo el planeta a acompañar este avance en la historia de la libertad de los seres humanos, que significaba la abolición del apartheid. Mandela gobernó esos 5 años. Lo gobernó a su estilo. Por ejemplo, él se hacía la cama solo, no admitía ninguna servidumbre, que nadie le hiciera la cama. Él comía con los que vivían en el Palacio de Gobierno, con los rangos más inferiores de los que vivían en el Palacio de Gobierno. Él fraternizaba con toda la población. Y cada rato volvía a su aldea natal, esa aldea pobrísima donde él nació, y se mezclaba con la gente y escuchaba sus problemas y sus cuentos y hacía una especie de juez de paz. O sea, la gente que lo respetaba infinitamente quería que él fallara en los pleitos entre las personas, entonces él lo hacía en su aldea. Y era querido y amado por todo el pueblo. Mandela salió con la cabeza alta de la presidencia para aconsejar, no para apartarse ni para exilarse de ninguna manera, sino para aconsejar y que su presencia moral inhibiera que se desviara el camino. Otros fueron los que lo siguieron en la presidencia. No bastó su presencia moral para que no se desviaran del camino. Se desviaron en algunos tramos del camino. Pero con Mandela vivo, el pueblo tenía siempre a quien protestar y quien llevara sus protestas y reclamara enérgicamente. Se fue apagando despacito la tuberculosis de los 27 años de cárcel. Se intervino activamente en los problemas centrales del género humano. Estuvo firmando, apoyando, después de presidente, toda causa justa y noble que hubiera sobre el planeta. Y condenó desde ya todas las formas de racismo y de discriminación, pero además estaba en él apoyar las causas justas. Solo con ese temple fue que alguien pudo aguantar esos 27 años de cárcel. Y logró la paz. Logró que, a diferencia de lo que sucedió en otras colonias africanas, no terminara todo con un baño de sangre y con la huida de los colonos, como sucedió en Argelia o en otros lugares. Acá todos se quedaron. Había garantías para todos. Se cambiaron las bases institucionales totalmente. Los negros, las personas de color, a través de votaciones legítimas, fueron ganando las elecciones sucesivamente y hasta el día de hoy el Congreso Nacional Africano es la fuerza política hegemónica en el país. Las historias no son perfectas,
Entonces no logró incidir en aspectos económicos estructurales. Entonces continúa la pobreza en proporciones significativas. Ya no hay pobreza de derechos humanos, pero hay pobreza real y buena parte de la población no ha logrado las oportunidades que merece. Queda eso como mandato histórico. Él soñaba con una sociedad que fuera igualitaria en su conjunto, además de ser libre. Logró que fuera libre y en paz. Sí que Mandela entendió el precepto bíblico del que ayuda a los otros, se ayuda a sí mismo. Vivió hasta el final de sus días interviniendo. Solo se apagó al final de todo esa llama que le permitió en esos 27 por 365 días, con una carta cada 6 meses y una visita cada 6 meses, seguir siendo un hombre visionario de la paz. El que ayuda al otro se ayuda a sí mismo.